la crisis económica española. Según los medios de comunicación, la crisis golpea a España fuertemente desde 2007. Antes de la crisis de los subprimes en Estados Unidos, el país ya comenzaba a hundirse en una catástrofe económica histórica. Vamos a ver las causas y las consecuencias de esta coyuntura gracias al video Hispanistán hecho por Alejandro Salo. Pero esta crisis no es solamente económica, también es social. Comenzaremos pues por transcribir las palabras del sacerdote Manoteras. Nos da una explicación religiosa de los dolores que afectan nuestra sociedad. El cura Manoteras dice que la crisis económica y social que estamos viviendo se explica por la falta de amor. Estas hecatombes económicas son periódicas. Si ves uno de la historia, todo lo que ocurre ahora ha ocurrido antes. El hundimiento, por ejemplo, del Imperio Romano, aunque duró 1500 años, pero ya desde el año 200 se fue ya hundiendo. El cristianismo aparentemente viene con Jesucristo y vienen las pequeñas comunidades. Y estas pequeñitas comunidades que se fueron por todo el Mediterráneo y todo el mundo conocido, su núcleo era en las Galias, en Francia. De allí fue luego la evangelización. Jesucristo conquistó el mundo poco a poco, transmitiendo la palabra de Dios. Y el mundo creerá, poco a poco. Va fermentando, iluminando, salando. El sabor, gustado, el sabor del cristianismo, ¡qué rico! Sabroso, sabroso. Y poco a poco, así se va extendiendo por todo el mundo. Viene una persecución, no importa. Empiezas de nuevo, siempre empiezas de nuevo. Pero es siempre iluminando, salando, fermentando. Transformó el mundo en el sentido que los pueblos, los que no se juntan, los que se odian a muerte, se unificaron en torno a él. Este amor que se predica, esta evangelización, y se rompen los clanes. Paz. ¿Por qué? Porque empiezan a amarse entre ellos blancos, negros, amarillos, altos, mujeres, pobres, ricos. Amaos como yo, pero no como un mandato, sino como una fuerza interior, una ley que está sembrada en el corazón. Es Cristo mismo que dentro te lleva verdaderamente a romper los clanes. Esto es una de las fuerzas grandísimas del cristianismo, ¿no? Eso fue posible con el amor de Dios, lo que Jesucristo llama el amor al enemigo. Es amar con toda la mente, todo el corazón, todas las fuerzas. Eso es el más importante. Amar así hace falta un esfuerzo tan grande que el hombre por sus propias fuerzas no puede fabricarlo. Uno ha cumplido la ley, uno nada más, que es Jesucristo. Y por eso él va a entrar se ofrece como un cordero. Alguien tiene que pagar el mal que tiene la humanidad. Y se va un dinero, tiene que pagarlo. Ese dinero es su propia sangre, su propio cuerpo. De hecho, en la época de la evangelización, la gente creyó en el amor de Dios. Los pueblos se unificaron en torno a este amor. Pero el hombre no es Dios. Somos todos pecadores. Y este cemento de sociedad se rompió. Fue una de las causas de la caída del Imperio Romano. Hoy en día la gente sigue creyendo. Todo el mundo pues necesita creer en algo. Aquí hay 4 templos grandísimos, que son 4 rascacielos. Esos son templos al money, al euro y al dólar. Lo que quiere decir el cura
es que ahora la gente cree en el dinero. Pero lo que viene nos muestra cómo la confianza en el dinero se rompió a su turno y causó la caída de una época. Hacemos el zoom sobre España. Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando, de pronto, tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Vale, quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yuppie, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life: comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrábese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Que de toda Europa, o todos los países del este, vinieron mucha gente a trabajar en España. Los que vinieron legales han terminado el trabajo, se han hecho en sus países y tienen el paro. Pero los que han venido ilegales cobraban menos que los legales, se ha terminado el trabajo, no tienen dinero y no tienen dinero para regresar. Otro problema que tienen es que los que eran legales se metieron a vivir o compraron viviendas en propiedad porque ganaban mucho dinero. En el momento que se ha parado el trabajo, los pisos no los pueden pagar. Si se marchan, no es que pierden lo que han pagado, sino es que además deben el dinero a los bancos. Entonces los bancos lo que hacen es recuperar las viviendas, pero encima les queda la deuda. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió, y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! Y bienvenido el progreso. Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord.
Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Yo sigo haciendo las 1.750 horas que marca un convenio. Lo único que él, como ha congelado el sueldo, no que se lo hayan disminuido, lo han congelado. Smartglass sigue pagando lo mismo mi jefe, pero mi jefe me paga menos a mí, porque estamos en crisis. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Por la excusa de crisis, se nos ha bajado el sueldo, por ejemplo a mí, 380 euros todos los meses, y yo sigo haciendo las mismas horas, sigo haciendo el mismo trabajo, pero vivimos con la idea de la crisis para que los empresarios trabajes lo mismo o más, pero por menos dinero y con menos privilegios, porque hemos perdido muchos privilegios laboralmente. Pero si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommen Hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! La gente que tenía dinero en efectivo y sin escrúpulos veía a alguien que no podía pagar la vivienda y le decía, oye, yo te ofrezco a lo mejor un 20 o un 30% del valor de la vivienda. Le daba una cantidad de dinero en efectivo y se quedaba con la vivienda. Pero ¿qué pasa? Que la gente que tenía dinero se saturó de propiedades. Y ahora, incluso la gente que tiene dinero no quiere comprar más porque tiene miedo. Ahí está. Los bancos antes te daban, sobre todo aquí en Castellón, ibas a pedir un crédito y te decían, bueno, no te vamos a dar el 100% del valor de la vivienda, te vamos a dar el 120 o el 130%, porque así te compras un coche, te compras los muebles y sigues. Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí. Y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Sí, que por ejemplo, el problema de España es que se especuló con la inmobiliaria. Hoy comprabas un piso que valía 10 millones de pesetas y 2 años después valía 35 millones. Entonces los bancos daban más dinero de lo que había y más dinero del que tú podías pagar realmente. Entonces llegó un momento que los bancos no tenían dinero, era todo dinero virtual, era todo dinero en inmobiliaria, en bienes. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que se rompió, el círculo se rompió, porque había dinero, tú comprabas, había dinero. Cada vez la bola de nieve, que cada vez es más grande, pero llegó un momento que la bola de nieve se rompe y ya no se puede hacer nada. Es lo que pasó con España. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. En Castellón me parece que son cerca de 24.000 viviendas que están vacías. Y Castellón tiene 140.000 habitantes. O sea, el porcentaje de viviendas vacías está así. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán.
Hemos perdido todos los beneficios que habíamos conseguido en los últimos 30 años, se han perdido en solo 5 años. Sí. Y bueno, aquí en Castellón se nota de qué manera. Pues por ejemplo nosotros hemos pasado a ser la segunda provincia con menos paro de España a ser una de las con más paro de España. Sí, bueno. Yo que soy médico veo que el sistema sanitario español, que era una maravilla y que era absolutamente gratuito, pues el gobierno del PP lo está desmantelando poquito a poco. Han empezado por limitar la prestación sanitaria a la gente sin papeles, pero ya no solo a los sin papeles, sino también a la gente que se queda sin cobertura social. El jefe cobre menos. La crisis la ha creado él hacia mí, él no. Él sigue cobrando lo mismo que cobraba hace 5 o hace 10 años. Bueno, 10 años no, pero él cada vez cobraba más y yo siempre cobraba lo mismo. Y ahora cobro menos. Mi fábrica sigue produciendo igual, de 22 hornos tenemos 19. Sí. Crearon una crisis para hacernos creer que la cosa iba mal, había que despedir a la gente. Entonces se despidieron 69 personas y poco a poco la cosa fue mejorando, se sigue produciendo lo mismo con 69 personas menos. Entonces a la empresa le sale más rentable. Sí, claro. Porque pagas a menos gente con la misma producción. Y entonces la crisis fue como una excusa para despedir Fue gente. una verdad, sí, pero fue una excusa para abaratar precios, despedir gente. El consumo interno español decae, la gente no gasta dinero porque no tiene expectativas de futuro y eso repercute en la economía nacional. Lo que decimos en España es la pescadilla que se muerde del rabo, que siempre vamos en círculo. No gastamos por miedo a que no vamos a tener. Y al no tener, pues al no haber consumo, las empresas no crean, no fabrican, y al no fabricar no hay empleo y en general un poco ese es el círculo vicioso. ¿Los medios están jugando con eso también? Sí, totalmente. Crean un miedo a la gente de estamos en crisis, tienes que portarte bien en tu trabajo, sí, entonces no tienes que decir nada. Los trabajadores sí, no dicen nada claro. Y los empresarios pueden... Cobras menos, pero no digas nada, porque si no te vas al paro y hay 20 personas en la puerta esperando trabajar por ti. Entonces tú vives con miedo. Lo que está muy claro es que todas las medidas que ha puesto en marcha el gobierno de Mariano Rajoy, lo que están haciendo es desmantelar los derechos sociales de las clases medias y populares de España y sin embargo no se está consiguiendo ninguna de las promesas que habían llevado al poder a Mariano Rajoy. Incentivar la economía, crear puestos de trabajo, todo eso es una gran mentira. Lo único que han conseguido es justo lo contrario y además han conseguido que la educación pública se ha deteriorado muchísimo, la sanidad pública se ha deteriorado muchísimo y la están empezando a privatizar. Europa. ¿Qué esperamos de Europa? Hasta ahora la política europea es una política muy similar a la política española y no defiende los intereses de España. Todo se lo llena la boca con Europa, 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 pero al final Alemania mira para ella, Francia mira para ella, Inglaterra no mira para nadie y tenemos poca colaboración. Nos aprietan, nos obligan a hacer ciertas políticas y al final todo lo que vuelve a producir es lo mismo. Incertidumbre, falta de expectativas, todo redunda en lo mismo, al final es miseria, poca
poco nivel adquisitivo y todo eso. Antiguamente, cuando no éramos Europa, había una parte de una solución que era la devaluación de la moneda. Cuando éramos pesetas, francos, marcos alemanes, pues el país estaba en dificultades, hacía una devaluación de la moneda, devaluaba, perdíamos un valor, un 10, un 15%, pero la economía se hacía más productiva y vendíamos más productos, y éramos un poco más pobres, pero teníamos más posibilidades de salir. Hoy en día Europa no devalúa el euro, con lo cual en el fondo lo que intentan hacer es devaluar el sistema, no el euro. ¿Cómo devalúan el sistema? Bajando los salarios y puteando a la gente para ser más productivos. Al final somos más pobres, no podemos consumir, las fábricas no fabrican, cada vez más paradas, y es el mismo pescadito que se va mordiendo la cola. Como conclusión a este video, podemos decir que el amor que unía a las personas gracias a la buena palabra de Dios se desmoronó. En efecto, observamos que la religión ha perdido su influencia en nuestra sociedad moderna. Este amor ha sido reemplazado, en cierto sentido, por la confianza en el dinero. Este se ha convertido en uno de los principales intermediarios. Hoy en día, los hombres no se confían directamente unos en otros, sino que creen en el dinero. Y desgraciadamente, por haberlo colocado en el centro de nuestro razonamiento económico, hemos provocado la crisis de 2008. Pensamos que podíamos crear dinero con dinero, pero no funcionó. Observamos también que esta crisis no ha golpeado a las distintas comunidades de España con la misma intensidad. El sur del país se ha visto mucho más afectado que el norte. 6 años después, seguimos reparando los daños causados por nuestra indisciplina financiera. Usti baba, oda buya mara.